Estoy muy seguro de que si tomamos la decisión como empresarios de abrirnos y de entender que juntos podemos ganar más licitaciones, podemos hacer mejor las cosas y podemos licitar de mejor manera, vamos a saber aprovechar mucho más aquellas fortalezas que tenemos y no nos vamos a impedir licitar por posiblemente no tener un buen indicador financiero, no contar con la suficiente experiencia. Así que en este episodio de Licita Podcast quiero, Teresa, que profundicemos sobre el tema del proponente plural. Bueno, acá es una perspectiva completamente importante porque ya sería entonces asociarse a través de un contrato de colaboración empresarial con otra empresa, sea pues persona o digamos una persona jurídica, incluso una persona natural, ya sea entre dos proponentes o varios proponentes, para que juntos se asocien y puedan entonces participar, ya no como proponente unitario, sino en conjunto, como se llama, como sería proponente plural. Y en este caso, digamos, la importancia no solamente radica desde el punto de vista jurídico, como abogada, sino también más desde la perspectiva también práctica, porque la finalidad precisamente de esta figura asociativa, que si bien los empresarios no están creando una empresa nueva, No. entre ellos, porque pues es uno de los temores que incluso algunos manifiestan al momento de crear esos tipos de asociaciones, acá lo importante es tener en cuenta que al momento de la unión se están fortaleciendo desde el punto de vista operativo, Exacto. estratégico, Financiero, de experiencia. financiero, de experiencia. Es decir, hay una parte interna dentro de las empresas que operativamente se están uniendo y trae beneficios para cada una. Y la otra es una parte estratégica que es específicamente ya frente a la participación en los procesos licitatorios, porque cuando se permiten ese tipo de asociaciones, recordemos que las entidades estatales en los pliegos de condiciones o en las invitaciones públicas siempre van a exigir determinados requisitos como es el tema de la experiencia y la capacidad financiera, por ejemplo. Y todo pliego de condiciones, pues, contiene las reglas de juego en lo que se refiere a ese proceso licitatorio. Dentro de esas reglas de juego, una de ellas puede ser que van directamente relacionadas a cómo debe presentar ese proponente plural la experiencia y la capacidad financiera. Y digamos, procesos licitatorios hay gran variedad y dependiendo cómo la entidad estatal verifique el riesgo asociado a ese proceso de contratación, pues va a ser incluso más exigentes o menos exigentes con los proponentes, por lo menos en esos dos requisitos. Te doy un ejemplo concreto, Pedro, en el tema, digamos, de experiencia, donde puede ser de que alguna de las partes conforman el consorcio, la unión temporal, se les exija el 100% de la experiencia y con eso simplemente participan Ponlo en dentro del años. proceso. Por ejemplo, el proceso pide que tengan una experiencia de 5 años. Pues que los 5 años en Los este tres caso, lo cumple una empresa y 2 lo cumple el otro, si es acumulativo. pero puede pasar de que una empresa no tenga la experiencia También, exacto. frente a ese objeto del contrato, Exacto. ¿sí? Y una empresa sea 100% la que con la experiencia de 5 años puedan consolidar esa experiencia y presentarse a participar. Correcto. Entonces, prácticamente yo puedo afirmar que la principal razón por la que yo debo asociarme, no crear una nueva empresa, asociarme para crear un proponente plural en las licitaciones es mejorar. Esa es la principal razón, ser mejores juntos. Porque claro, si yo posiblemente miro de forma individual a las dos empresas, no van a tener tantas fortalezas para poder salir a participar en un proceso licitatorio o inclusive no se van a poder habilitar. Y algo pasa y que es indispensable. Mire, cuando nosotros licitamos con las entidades estatales, creemos que solamente es aportar un listado, un checklist de requisitos dentro del proceso. Pero es que esto va mucho más allá. Nos olvidamos, yo diría que es que se parece también cuando se venden productos y servicios en el mercado privado, donde usted tiene que hacer relacionamiento con otros, incluso con otras empresas para crear alianzas, para obtener crecimiento. En las entidades estatales, pues al momento que estas promueven los procesos de contratación, permiten perfectamente que las empresas se asocien. Y algunas empresas están perdiendo esa oportunidad de ir más allá
estratégicamente y de Correcto. asociarse con otras empresas para que sean un músculo importante financiero y de experiencia a la hora de participar. Mira, es prácticamente como, de cierto Sí. modo, también entender que si yo no tengo la experiencia y no he licitado antes, me puedo juntar con quien sí lo está haciendo y voy adquiriendo ese bagaje. Es decir, si yo soy nuevo, si estoy empezando a licitar, puedo unirme a quien ya lo viene haciendo, consorciarme y de cierto modo empezar a sumar experiencia, entender cómo funcionan las licitaciones, poder habilitarme, poder Sí, ganarme el proceso y ese bagaje que puedo empezar adquiriendo por una asociación de proponente plural, luego más adelante me va a permitir participar solo, ¿verdad? Entonces creo que ese es claro. como el beneficio más grande y el más relevante, Ujú. fuera obviamente de poder habilitarme a más cantidad de procesos. Entonces es súper beneficioso. Claro que eso depende también de las reglas del juego que se imparten dentro del pliego de condiciones, ¿no? Exacto. Reitero la información, pero démonos cuenta cómo incluso los proponentes pueden llegar a habilitarse. Ahora, en temas, digamos, en temas jurídicos, aquí hay un factor importante y en medio de las clases, de los entrenamientos, de las mentorías privadas que entregamos a los estudiantes, a nuestros clientes, pues siempre es esa preocupación de cómo consorciarme con la otra persona, cómo crear una Correcto. unión temporal y algo que he identificado, ¿no? El miedo que hay detrás de asociarme con otra Con persona, otro. sea natural o jurídica, o persona como tal, ese miedo, ¿no? Ese miedo que tienen los proveedores al momento de querer participar, pues simplemente lo que deben hacer es tener primero claras las condiciones contractuales, incluso de ley, que lo determina el artículo 6 y 7, la ley 80 del 93, donde específicamente termina la responsabilidad de cada una de las partes. Exacto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un consorcio y una unión temporal, Pedro? No, Así. no, ahorita en ese momento no la tengo Pues presente. financieramente la No, estructura es la sí, misma. financieramente son Es similares, son esa, pero homólogos. jurídicamente, yo como abogada, pues te puedo responder de una manera muy sencilla. Y precisamente, si bien existe una similitud entre ambas partes, es decir, ambas responden solidariamente frente a los incumplimientos, Correcto. pero en temas de incumplimientos y aplicación de sanciones en las uniones temporales, ahí en este caso sí se aplicarían las sanciones de acuerdo a la participación de cada una de las partes Ok. en esa unión temporal, Cosa que no pasaría en un consorcio. cosa que no pasaría en un consorcio. Muy A bien. veces existe digamos, como la confusión Ok. de que es que en uno hay responsabilidad solidaria y en el otro no existe la responsabilidad solidaria. Pero eso es totalmente falso. Si miramos la normativa, sí existe responsabilidad solidaria para ambos. Es decir, tanto en el consorcio como en la unión temporal, ambas partes deben responder por el cumplimiento del contrato, por la ejecución del objeto del negocio. Pero frente a las sanciones, solamente en las uniones temporales, es decir, la aplicación de sanciones, ahí sí se aplica solamente conforme a la participación de cada uno. Es decir, si usted y yo conformamos un consorcio, es decir, participamos como proponentes plurales, y usted con un 60% y yo con un 40%, y la entidad estatal logró determinar de que usted fue el que causó, es decir, por su acción o omisión en la Omisión. ejecución Ajá. del contrato, usted causó que existiese incumplimiento del contrato, solamente a usted se le aplican las sanciones Ok. con su porcentaje de participación. Ok. Pero si la entidad estatal logra identificar que ambos fuimos los Fueron responsables causantes, o causantes. pues a ambos se nos aplican las sanciones. Ok, vale. Entonces, Teresa, en este orden de ideas, si yo no tengo experiencia, si soy nuevo, ¿cómo me asocio? ¿Cómo creo un proponente plural? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley no dispone requisitos, digamos, más que constituirlo a través de un documento privado Ok. y no incluso no es necesario ir a la notaría. La notaría, pues, para efectos más que todo de la verificación, De la presentación digamos, de la personal, sí. presentación personal, incluso de dejar la huella. Y en este caso, pues simplemente no hay necesidad incluso de, digamos, de ir más allá. Lo que sí es importante y recomiendo mucho a las partes que desean constituir un consorcio o una unión temporal es que limiten sus funciones de manera, digamos, determinada. Creo que con esto hemos resumido de una forma muy potente todo lo que implica un proponente plural, ¿o hay algo más
por aportarles. Bueno, yo creo que estamos bien. Sí. Digamos, acá lo importante es dejar ese miedo de asociarse con la otra parte. Acá lo importante también es, al final, crear un buen contrato con las condiciones claras. ¿Cómo dice el dicho? Las reglas claras y el chocolate espeso. Algo más o menos por el estilo. Bien, señores, con esto finalizamos el cuarto episodio de Licita Podcast. Nos vemos en 8 días. Comenta, comparte, suscríbete. Ya sabes que puedes dejarnos en los comentarios una sugerencia de algún tema que quisieras ver en medio del podcast. Y nada, nos vemos en 8 días. Entonces también déjanos sus preguntas. También estamos Eso. respondiendo a sus comentarios, sus preguntas. Y no se olviden que cada viernes tenemos este espacio de Licita Podcast. Chao, chao. Chao, chao.